es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. ¿Tú siempre sirves? Mis hermanos, si uno a veces, sobre todo al comienzo, que está uno empezando los caminos del Señor, llega buscando cosas, que llega buscando a veces el milagro, viene buscando la sanidad, viene buscando una libertad financiera. Pero ¿y qué si no le sirvo al Señor? O sea, si no le estoy sirviendo Él, seguramente, digo yo, aunque Él en su misericordia lo puede hacer porque Él con todos trata de una forma diferente, puede hacer el milagro. Pero mis hermanos, muchas veces no lo hace, ¿sabe por qué? Quiero yo entender, porque tú recibes el milagro y te vas. ¿Y es por qué? Porque no estás arraigado en la palabra ni en Él. Entonces, como recibes, ya recibes a lo que viniste a buscar, porque a veces los propósitos de uno son equivocados. Es voy porque recibo algo, no voy. Pero cuando empieza sentir tan delicioso que es que esperas que llegue el fin de semana, no solo porque tú lo puedes hacer en semana, sino que es diferente el congregarse, saludar a los hermanos, en alabar, en alzar las manos. Se siente diferente que estar en el hogar o en un sitio usted solo, porque también hay tiempo de ayuno, también hay tiempo de vigilia, un tiempo de devocional tú solo con el Señor, pero también dice la palabra que hay un tiempo de congregarse y no dejándole de hacer como otros tienen por costumbre. O sea que nos está diciendo congréguense en que ahí pasa algo, si no, no nos invitaría, si no, no estaríamos aquí. Pasa algo cuando nos congregamos, a ver, mis hermanos. Entonces, esa porción me quedó a mí. Mensaje de la alabanza es al Dios que siempre sirves. Y me pregunto, y usted se puede preguntar, ¿sí le sirvo a Dios? ¿O a veces soy un obstáculo? ¿Y por qué lo pregunto? Porque uno a veces no necesita pasar por ciertos desiertos. Y a cierta edad uno quiere, si tiene hijos o hermanos menores o vecinos o amigos, uno no quiere que ellos pasen por algunos desiertos que uno pasó. Y uno pasó por los desiertos conociendo la palabra y también no conociéndola. Entonces, yo digo, ¿cómo le inyecto esto que sé a mi hermano, a mi hijo, es que mi hermano la tiene clara, mi hermano hasta es más elocuente que yo, por decir algo, pero eso que yo tengo, ¿cómo se lo transmito? Escucha palabra, lee, pero hay algo muy importante y es querer hacer algo de todo corazón, ¿sí? Querer realmente hacer algo, querer agradar a Dios, porque no todo sucede así de ideal o de fácilmente como nosotros queremos. Entonces, el tema de hoy se llama ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, mis hermanos? Y trata sobre la vida de Jonás. Y tenía una palabra para hoy, pero les confieso que la cambié un poco, y la cambié un poco para ver qué sucede cuando tú haces una oración muy profunda y qué sucede cuando no haces una oración. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una oración y no hacer una oración? La diferencia no es el por qué la hice o no la hice, no. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una oración y no hacerla? La diferencia está en que el que hace la oración, o cuando tú haces la oración, es que tú sabes que vas a tener una respuesta. O sea, tú no vas a tocar una puerta donde no sabes que no te abren. O alguien le dice, no toque que ahí no hay nadie. O ahí dice, se vende, o alquilado, usted por el lado ve dice, vacío. Tú no tocas esa puerta. Pero cuando tú sabes que siempre que tocas esa puerta te abren, mínimo te dicen, le abro más tarde, ahora no puedo atenderte. Entonces tú vas. O sea que cuando no vamos
a nuestro Padre Celestial a través de Jesús vía una oración, una comunicación, es porque a nosotros nos falta identidad en qué es la oración, identidad con nuestro Padre Celestial, porque fuimos, pues por la fe, somos hechos hijos de Dios, le hemos aceptado y hemos creído en Él. Vamos por favor a ver primero Mateo 12, 39 al 41. Allí vamos a ver algo muy importante. Mateo 12, 39 al 41. Jesús les respondió. Jesús siempre responde, mis hermanos. Jesús siempre responde. Pero si tú no le preguntas, pero si tú no hablas con Él, pero si yo, Víctor, yo sé que tengo, es como cuando uno va a ser al papá, ¿no? Tengo que decirle algo, tengo que preguntarle. Y pasan los días y, ay, papá, yo tenía que decirle algo, ahora no puedo, estoy de afán. Es decir, que cuando yo me decido, espero que Él está ahí. Pero con Dios sí pasa que Él está ahí. Lo que pasa es que la respuesta que yo quiero no es tan inmediata, porque debe haber un proceso del para qué, del por qué. Y como Dios conoce el corazón, entonces por eso decimos que es en el tiempo del yo quiero esto, pero en tu tiempo. Jesús le respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. A veces queremos una señal, pero milagrosa, o sea, como decía el sábado en el ayuno, hemos hecho tiempo o he hecho por mucho tiempo algo que no le agrada a Dios, o me ha alejado de Él, lo he hecho a mi manera, y yo espero que con un de repente de Dios todo se arregle. Con un de repente de Dios todo estuvo ok. Pero la única que les daré será la señal del profeta. ¿Cuál? La señal del profeta Jonás. Y ya sabemos lo que pasó con Jonás, ¿no? Seguimos, si no ya lo vamos a estudiar. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, mire lo que el Señor, aunque allí en el libro de Jonás, que ahorita vamos a verlo, está claro, lo dice aquí en Mateo. Estamos, allá era el Antiguo y aquí es el Nuevo Testamento, y le dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra, o sea, sumergido, o sea, debajo, durante 3 días y 3 noches. Jonás y Jesús. El otro injusto, el otro llegó allí porque desobedeció. Dios le dijo para allí y él dijo no para allí. A veces nos pasa, ¿cierto? Pero es porque ahí no está hablando la otra parte nuestra, una la parte que es la mente, uno ya fabricó el corazón. ¿Usted para dónde va? Voy a decir, voy a estudiar, joven, a decir algo, a estudiar, pero en el corazón yo sé que no voy a estudiar. Voy a jugar fútbol con mis amigos. Pero el Señor ya lo conoce, el Señor ya lo sabe. Y dice el 41, el día del juicio, los habitantes de Nínive, esos son los que inicialmente él no les quiso predicar. ¿Por qué? Porque eran sus enemigos y Jonás no quería que se salvaran. ¿Qué tal que se salven? Y son los enemigos, y como torturan al pueblo, se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron. Jonás, aquí dice, lo que pasa es que Jonás no sabía que se iban a arrepentir. Ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar ¿qué? La predicación de Jonás. Mis hermanos, a veces usted dice, si Dios me está escuchando, mire que yo di una palabra y actuó, entonces yo debo estar haciendo algo muy bien, porque Dios me está utilizando. No necesariamente. Lo que pasa es que si el Señor utilizó hasta una burra, pues pronto lo utiliza uno también. Uy, qué palabra, pero no quiere decir que yo esté haciéndolo bien. Lo que pasa es que por gracia de él hoy me dijo, Víctor, da el mensaje, el pastor tiene un compromiso, pero no es que de pronto yo esté haciéndolo exactamente bien. Sencillamente en su misericordia me dijo, venga. Y Jonás todo lo que hizo, vamos a ver cómo Jonás cayó,
cayó. Hermanos, tenemos que dar cuenta, nosotros tenemos que ser más mansos, pero no mensos, de darnos cuenta cuando estamos cayendo. Nosotros debemos ver las señales que el Señor nos da. Oiga, vas como cayendo, ¿no? Dice, y se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Punto, un punto. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, mis hermanos. Jonás hizo algo, pero ahora alguien superior está aquí. Pero aún así, ¿qué pasa? Pero ustedes se niegan a arrepentirse. ¿Se repite la historia? Hay gente que se niega a arrepentirse. Y vuelvo a mi hermano se niega a arrepentirse después de escuchar, después de ver algún testimonio, de pronto no mío, pero un hijo mío, de ver cómo ha cambiado tú, de ver que no eres perfecto, pero oiga, qué bien, pero es que le veo el testimonio al hermano Alexander, pero es que es el forzado valiente, su esposa, con vicisitudes, con todo, pero mire, qué bien. Oiga, ni eso le hablan, no, ni eso, se niegan. Y eso es muy delicado cuando uno se niega. Porque aquí no está hablando de personas que no conocieron al Señor y no se pudieron arrepentir. Ahí dice de personas que se niegan a arrepentirse. Y por esas personas es que nosotros, mis hermanos, tenemos que clamar y doblar rodilla y decirle al Señor, no, hasta último, Señor, se lo entrego. No. En la congregación donde mi hija se congrega, valga la redundancia, en Bogotá, estaban en capacitación de liderazgo y hay varias personas de los jóvenes de esos grupos conocidos decían, yo ya me cansé de y dan puros testimonios. Y entonces la señora la escuchaba, una señora, es una guerrera, y lo escuchaba y la señora se reía, dijo, no, ustedes son muy bobitos, se cansó a los 2 años, usted a los 3 ya. Dijo, 42 años por mi marido, 42, hasta que se convirtió. Porque esa pelea era entre Satanás y Dios, no era entre mi marido y yo, no era entre mi mamá y yo, no era entre yo y mi madre, era entre las tinieblas y la luz. Y me dice mi hija que todas las chicos y chicas, unos se doblaron, arrodillaron, otros lloraron y que, o sea, ellos decían, 42 y llevo 6 meses orando y este chino ni me voltea a mirar. Sí, y ahora la hermana decía que hay que orar. El versículo siguiente a lo que la hermana leyó, la hermosa canción, hay un versículo que dice que siga esperando por aquel que es para ti. Y entonces había una amiga de mi hija, una compañera, y no, es que 6 meses y ya tiro la toalla, y es que bueno, si es, entonces, pero el Señor le habló, usted se encaprichó. Con el tiempo el Señor saca la luz, si era o no era. Amén. Entonces hay personas que se niegan a arrepentirse, pero el Señor le dice, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Al momento Jonás no sabe que ellos se van a arrepentir, pero el Señor tenía todo preparado. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos ahora a hacer un comparativo. Pues quiero llevar a esta foto. Jonás y lo que le sucedió, y al pueblo de Israel y lo que le sucedió. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel? ¿Qué se suponía que debía hacer el pueblo de Israel una vez fue sacado de allí, de Egipto, y que estuvieran haciendo hoy? La labor, la vocación, el objetivo, el propósito era ir a todas las naciones, predicar del Señor, de su amor y de su justicia. Y no lo hicieron. Y a Jonás también le dijo, vaya y hable de mi amor y de mi justicia y que arrepientan. Pues ni Jonás ni el pueblo de Israel hizo lo mismo, mis hermanos. Pongamos esa comparación, no lo hicieron. Y así, de esa forma, iba a hacer bendecir al mundo y por supuesto bendecir al pueblo de Israel.
Nosotros ya pusimos Éxodo 34, no. Miremos Éxodo 34, 6 y 7. Luego Génesis 22, 18. Entonces, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Esto es lo que Él quería que hicieran y que le dieran al resto del mundo. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Los estaba preparando desde muy temprano para que el pueblo de Israel hiciera esto. Si el Señor le da una palabra a Jonás es porque Jonás también estaba preparado para llevar una palabra. Pero llega un momento en que estás listo y ahí es cuando uno dice no. Oiga, pero lo preparé, lo llevé y lo tengo aquí listo y me dice que no. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Si el Señor la perdona, ¿quién era el pueblo de Israel? Y ahora, ¿y quién era Jonás para no llevar la palabra? Si él cree en su Dios, si él ama a Dios y él es un profeta de Dios, ¿por qué no la lleva? Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel no siguió con la vocación y aún hoy hay unos que no están en la vocación de lo que el Señor le mandó al pueblo de Israel? Y por eso el pueblo de Israel fue disperso, mis hermanos. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres, esto ya lo sabemos, lo hemos leído muchas veces, sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero eso no tiene que ser así, mis hermanos. Eso quedó escrito, pero no tiene que ser así. Si alguien se para, ustedes han escuchado cuando un pastor dice, pero alguien se paró en la brecha y esto de que el bisabuelo se divorció, el abuelo se divorció, y luego el papá se divorció y yo también me divorcié. No, pero me volví a juntar, dice, y me paré en la raya y ahí cortó una línea de cosas, de maldiciones generacionales. Y así con mucho tipo de estas cosas. Amén, mis hermanos. Y pero Jonás, ¿a qué se negó? Jonás se negó ¿a qué? A ir a hablarle, a dar a sus enemigos una palabra. ¿Cuáles eran los enemigos de Jonás para él? Los asirios, ¿sí? Y los asirios eran los que estaban en Nínive, la capital de Asiria. La capital de Asiria es Nínive. Entonces, mis hermanos, si hablamos de una oración, ¿qué le pasó a Jonás? Se suponía que él iba a proclamar a todas las naciones el amor abundante y la justicia, pero a Jonás solo le dijeron a los ninivitas, no era a todos, pero también se negó, dijo: no, usted manda por aquí, yo me voy por allí, yo no estoy de acuerdo, yo no lo hago. Pero miremos que Jonás no es que no lo quisiera hacer, Jonás huyó de una palabra. Y a veces el Señor nos da una palabra y a veces la palabra es estése quieto y a veces muevas. Pero a ti te dice muévete y a ti te dice estéte quieto, y a mí me dice acompáñenlo y usted déjenlo solo, porque la palabra cuando es lanzada a todos nos habla de diferente forma. Entonces miremos este cuadro de Jonás. El Señor le dice a Jonás que vaya y le predique a los ninivitas y hable del arrepentimiento, y está aquí parado y le dice: vaya a 900 kilómetros y háblele a los ninivitas. Amén, mis hermanos. Pero ¿qué hace Jonás? Está aquí y en vez de ir 900 kilómetros se va 4000 kilómetros a la izquierda. O sea que se fue
a 4.000 kilómetros del punto donde el Señor le habló y a 4.900 del propósito de Dios. 4.900. Y al Señor, ¿cómo lo traigo? ¿Cómo lo salvo? Porque el que el pez se haya tragado, a él no le mordió nada, solo tragó, fue para cuidarlo. Para decirle, usted no quiere ir a hablarle a los vecinos de al frente. Usted no sintió que yo le hablé. Bueno, el Señor te va a llevar. Porque el propósito de Dios en tu vida se cumple así tú no quieras. Ahora, si es que usted ya se niega, rotundamente, es diferente. Pero si en la inmensa misericordia del Señor lo toca a usted, y ahorita vamos a leer algo muy curioso de Jonás, cuando Jonás de un momento a otro, me acordé de Dios. A veces nos acordamos de Dios, pero ¿en qué momento nos acordamos de Dios? Mis hermanos. Entonces, qué difícil cuando por contradecir, por no obedecer, me alejo, no 900. Una cosa es quedarse quieto, no voy. Todavía estoy a solo 900 de la voluntad. Por eso es que él no solo no obedeció, él huyó del Señor y quedó a 4.900 del objetivo. ¿Sabe cuál es el problema, mis hermanos? El problema con esto es que todos esos costos, todo eso que sucede, no sé, vicisitudes, te va mal una cosa, en la otra, te enfermas, no te sale el negocio, no sé, no, lo que sea. La intranquilidad, la falta de paz, no sientes gozo, todo eso te sucede en el regreso de los 4.000. Y cuando vuelves, te vuelves 4.000, que es con plática suya, o sea, con su vida, con que no estás dando fruto en el regreso, con que nada sucede, con que pero ya no me habla, y con que no me quiero congregar, y si tú te dejas seguramente ni te volverás a congregar. Cuando logras regresar, apenas has llegado al punto de partida donde hace X tiempo, años, días, meses, el Señor te quería, y apenas llegas a ahora sí empiezo ahora será que sí voy. Y una vez le dije al Señor, Señor, si aún es tiempo, utiliza mis manos. Señor, si es que aún hay tiempo porque me fui hacia este lado, ya estando aquí le dije, Señor, si aún es tiempo, utilízame, aquí están mis manos. Si aún te sirvo, si aún sirvo, úsame, por favor. Pero no me deseches. Quiero dar ese fruto. Y me dijo por esa época un pastor, me dijo, prepárese hermano Víctor. Y él iba para La Guajira a llevar pues alimentos y a hacer una... Y él le gustaba irse con unos hermanos, ir por allí, nada fácil para hacia donde iban. Y yo le dije, quiero ir. Y me dijo, prepárese. Y ahí es donde está el tema, que pudiendo estar yo aquí a 900... apenas estaba llegando al punto, pero ya quería ir, pero no estaba preparado. Y ahí es donde llega el desánimo, mis hermanos. Y entonces la pregunta nuevamente es, ¿qué está pasando? Pudiendo estar nosotros hoy a 900 kilómetros, estamos tal vez a 2.900, a 3.900, a 4.000. O ya estamos donde el Señor nos quiere, pero no estamos haciendo para lo cual fuimos llamados. Y a veces, entonces, la trampa de nuestras vísceras, para no decir del enemigo, la trampa de la carne, de lo que quiero hacer, pero no soy capaz, es que me enreda en el día a día mío, en mis propias cosas, para que en el propósito yo no avance. Para que se demore eso. Y entonces dicen, a los 80 años el hermano dio una palabra, a los 90 años el hermano fue y se decidió y le tocó la puerta al vecino.
a los 90 años ofrendó, se bautizó a los 101 y eso está bien, pero el enemigo lo que quiere es que usted se retarde lo más posible, porque si nos retardamos todos, pues no hay avivamiento, no hay a quién invitar, qué pereza ir, eso no va a pasar nada, eso tocamos esas puertas y nada pasa, eso le doy la palabra y la persona ya tiene tomada la decisión, usted es la palabra. Porque a Jonás le dijo, vaya, que se van, que van a arrepentirse, si son malos, si eso nos oprimen. Usted es la palabra, usted haga lo que el Señor le dijo. ¿Le parece absurdo? Sí, claro, en nuestro 7% de lo que usamos nuestro cerebro nos parece absurdo, pero cuando nos vamos al plano sobrenatural, para Dios no hay nada imposible. En lo sobrenatural, porque en lo natural puede sanarnos, hacernos cosas y sanarnos, pero lo sobrenatural va a ser eterno. Escuchaba un pastor, lo menciono, puede que no le guste, pero mi hija tiene 31 años, hace por ahí 25 años, escuché a un pastor que se llama Casluna. En aquella época él tenía el tic mucho más fuerte, no sé si lo vieron hace muchos años, él ya no tiene eso, pero el hermano Casluna era el tic, y era delgado, y bueno, la verdad es que fue de las primeras prédicas que yo escuché, y él dice que me impactó por lo siguiente, mis hermanos, él dice que oró por una niña, una joven tal vez 18 o 20 años, que lleva mucho tiempo cuadraplégica. Y oró por ella y todo, y él dice que a veces la mamá que la cuidaba se quedaba dormida y cuando despertaba las cucarachas le estaban andando así eran muy humildes, le estaban andando por la piel, por el cuerpo, ella sentía pero no podía moverse ni quitárselo, ni soplar, solo percibía y cerraba los ojos, y entonces la mamá se rotaban para evitar eso. Y el pastor oró y poco a poco esa persona fue sana. Pero, dice el pastor Casluna, pero no me maravillé de eso en ese momento. Yo me maravillé cuando empezó a asistir, cuando reconoció a quien lo sanó, cuando por mucho tiempo al parecer sí escuchaba y escuchó palabra y le leyeron en fe. Pero ¿qué le va a hablar si está cuadraplégica, no oye, ni ve, ni entiende? Alguien tuvo fe y le leyó. Y por eso esa palabra actuó y tal vez tenía una fe que la expresó, que fue confirmado a través de una oración de un pastor que en fe oró y la empezaron a llevar y empezó a moverse, pero él decía, ¿por qué no me maravillo del milagro? Porque un día se va a morir, pero no va a tener muerte eterna. Su alma va a estar por la eternidad. Entonces yo decía, claro, es que uno ora por un milagro, pero al fin y al cabo, digamos que sea algún dolor o la rodilla y Dios le sana, pero esa rodilla, si el Señor se demora muchos años en venir, se va a deteriorar y pues por vejez la persona muere. Y ahí quedó el milagro. El milagro tiene que trascender. Sí, el Señor puede hacer obras en ti y en mí, pero el milagro tiene que trascender y por eso el Señor dijo, hábleles, y no dice la palabra que los ninivitas consiguieron mucho dinero y que tuvieron riquezas y que hicieron grandes ciudades. Dijo, no, que se arrepintieron y aceptaron al Señor, porque el Señor al fin lo que quiere en ti y en mí es esas riquezas celestiales, esas riquezas eternas. Amén, mis hermanos. Vamos a leer Jonás 2:1, por favor. ¿Qué pasa en Jonás 2:1? Yo escribo aquí, Jonás aquí apenas vive, pero ora. Mano, miren lo que le pasó a Jonás.
Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Todo el capítulo 1 no ora. Todo el capítulo 1 Jonás hace lo que no tiene que hacer y se olvida, y ustedes saben lo que pasó, ¿no? Y Jonás y echan suertes y se dan cuenta, y hasta le oran al Dios de Jonás los que están en la barca. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y vamos a leer el 2. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Y por qué no hicimos desde el 2.1? O sea, ¿por qué no lo hice desde los 15? Es que nadie me dijo. Sí, hay personas que no han escuchado, pero él era un profeta. Pero tú y yo ya hemos escuchado de palabra. No dudemos en orar cuando vemos que es la oración. No lo dejemos de último, eso para disco rayado, porque dirán, hermano, sí, eso yo lo sé. Yo sé que primero debo orar, pero a veces se corta uno. A mí me pasó, yo creo que les conté, me corté el dedo yo y para ese dedo así, hice así, junté la pared de sangre y ahí por último oré. Lo último que hice fue orar. ¿Y por qué? Porque es en la carne, es porque es la reacción natural, pero debemos reaccionar nosotros ya, mis hermanos, en lo natural, en lo sobrenatural. Leamos Salmos 4:27, hermano Hugo, por favor. Salmo 4:27 y luego vemos Jonás 2:3. Primero Salmo 4:27 y luego Jonás 2:3. Salmo 4:27. Salmos. ¿No existe Salmo 4:27? Salmos 42:7. Salmos 42:7. Mis hermanos, esto es tan cierto. Cuando uno dice una mentira o deseamos una mentira, un abismo lleva a otro abismo. Un abismo llama a otro. A la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Dejémoslo ahí, veamos Jonás 2:3. Me echaste a lo profundo. ¿Sí fue el Señor el que lo echó a lo profundo? Bueno, sí, pero yo lo busqué, yo intervine para algo. Lo que pasa es que el Señor o me echa o me muero, pero me muero eternamente. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Veamos Jonás 2:5 y 6 y ahí les doy el contexto de por qué varios versículos. Las aguas me rodearon hasta el alma. Mire qué está haciendo Jonás. Está recitando salmos. Está buscando de la palabra qué decir, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que él estaba hablando es que había escuchado palabra. O sea, él leía la palabra, él conocía la palabra. Eso no es que le salió de la nada en un de repente y dijo: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza nuevamente. El 6a, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Leamos la parte B. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¿Ahí qué ha pasado con Jonás? Él estaba casi ahogado, ¿no? Se envuelve en algas marinas y miremos qué le ha pasado. ¿Qué fue lo primero que hizo Jonás? Él descendió ¿a dónde? A Jope. Bajó. Después de bajar a Jope, bajó a una barca, se subió a una barca, quedó más abajo, a una barca. Luego, ¿qué le pasó? Lo tiraron al agua porque pues si no se hunde todo y todos mueren. Y después de que bajó al agua, ¿qué hizo? Bajó a la garganta de un gran pez. Y después el pez lo llevó al fondo del océano. Pero estando en el fondo del mar,
le oró a Dios para que pudiera resucitarlo. Y esa es la parte del 2.6. Veamos el 7, por favor. Mis hermanos, que a nosotros nos pase eso. Caer y descender y descender y descender. Y yo, como he dicho otras veces, el solo hecho de estarse quieto, estamos retrocediendo. Porque si nos quedamos quietos, eso se vuelve zona de confort. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, dice. Me acordé de Jehová. ¿Ustedes creen que era que no se acordaba de Jehová? Por lo que veo, él estaba tan ensimismado en no ir, en no orar, en no decirles que huyo. Y en la huida, no me importa lo que dejo. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Que uno a veces huye y está dejando los tesoros atrás. Está dejando su familia atrás. Está dejando el primer amor atrás como lo hizo. Porque ahí se acordó de Jehová. Pero qué hermoso el Señor. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El Señor solo estaba esperando orar. Una oración de Él. Se acordó y oró y el Señor lo escucha de una vez. Eso es muy hermoso, esa palabra. Y si está para Jonás, está para ti y para mí. Y para que le demos a alguien, le digamos esto. Que el Señor entonces sí quería eso con el pueblo de Israel. No que andaran por el desierto 40 años. Pero al pueblo de Israel después de que el pueblo de Israel era que fuera y hablara de su amor y su misericordia, de su justicia. Y fueron esparcidos por toda la tierra, por eso, mis hermanos, precisamente por eso. Así que yo aquí tomé nota que Jonás representa a Israel y las consecuencias de no estar a la altura de su vocación. Nosotros debemos propender por estar a la altura del llamado que el Señor te haya hecho. Y ningún llamado es poco. El que tú estés aquí no es poco. El Señor tiene en gran estima eso. El que vengas un miércoles, el que solo vengan 2 personas, 3, 5, 7, el que a veces un predicador habla a una alma, te traje para que le hables a esa alma. Tú solo haz tu parte, que el Señor hace la suya. Amén, mis hermanos. Ahora hay algo muy importante en la oración de Jonás, que la oración de Jonás es sincera. ¿Ustedes creen que la oración de Jonás es sincera? Yo creo que sí, porque si no, no lo hubiera oído el Señor. Porque dice que el Señor, ¿qué? Pesa los corazones, o sea, Él conoce su corazón. O sea que, mire que entre todo la actitud de Jonás hizo una oración sincera. Y esa oración, cuando tú ya le dices, como le he dicho al Señor, Dios no te puedo engañar. Señor, ya no sé qué hacer, pero no quiero seguir así, pero no sé qué hacer. Yo he intentado esto, Señor, no sé, y vuelvo y la embarro en este mismo tema. Por omisión o por hablar o por callar o por alzar la voz, la que sea. Pero cuando uno se encuentra a solas con el Señor y de verdad le sale eso, no, Dios, no sé qué hacer. Qué vergüenza contigo venir nuevamente así. Pero ya no puedo, ayúdeme, guíeme. No quiero seguirlo haciendo de mis fuerzas. ¿Qué es lo que Jonás le dice después de que pasa todo este tiempo en esta forma? ¿Y por qué nos pasa eso? Dios llama al pez, trae al pez para que conduzca a Jonás, para ayudar a Jonás. No sé Dios qué te ha puesto a ti o a quién pone en tu camino una palabra o una predicación, pero Él siempre va a proveer algo para traerte, para invitarte, para recordarte que no olvides tu primer amor,
y que Él está a la distancia de una oración. Pero hace más de 2000 años Él dijo: ¿qué les doy? ¿Cómo los hago volver a mí? ¿Cómo hago para que no estén separados y los amo? Pues nos dio el Señor Jesucristo. Y como Jonás es, como la profecía de Jonás se cumple en el Señor, que lo leímos al comienzo, pues el Señor Jesús también va y pasa en el centro de la tierra 3 días, 3 noches, y sale para traer una palabra de avivamiento, una palabra para decirnos que Él existe y que es real, y que tú y yo somos salvos en Él si le aceptamos con una oración sincera en nuestro corazón. Por último, leamos Jonás 3:10. Puede poner sobre sus pies, mis hermanos, porque Jonás sabía que Dios lo podía salvar, pero Jonás no podía imaginar la misericordia de Dios, porque los ninivitas, la misericordia es que los ninivitas sí se iban a arrepentir. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer. Está hablando de los ninivitas, mis hermanos, léalo otra vez. Cuando Dios vio lo que Víctor había hecho y cómo había abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que lo había amenazado. Yo no sé si tú te sientes amenazado o amenazada, o tú mismo crees por las acciones o por las no acciones que el Señor no te puede salvar. Solo cuando Dios ve el corazón y tu oración sincera, el Señor te saca de la profundidad que tú crees que estás o que quieres estar. Como decía el hermano Víctor, que días que la persona murió de hipotermia estando dentro de un cajón allí, que era un cuarto frío, que no estaba activo, pero creía que estaba allí. Tal vez ni estaba encerrado ni con frío, pero se sintió de esa forma. Yo le invito a que usted no se sienta de esa forma, y si llega a sentirlo, o incluso si usted siente opresión, mi hermano, solo levante una voz, una oración sincera al Señor de los cielos, pero que lo que te está pasando hasta hoy, si es algo, si es una palabra que a ti te llega, que no te siga pasando, que no tengas que dirigirte 4000 kilómetros a la izquierda huyendo de la voluntad que Dios quiere para ti, cuando solo tienes que recorrer un camino a la derecha para que estés en el propósito del Señor, para que el Señor utilice tu vida de la forma que Él quiere utilizarla, para que tú le puedas decir: Señor, heme aquí, envíame, Señor, no perfecto, no, pero púleme, moldéame, pero yo quiero andar en tu presencia, en tus caminos, en tus preceptos. Señor, gracias por esta noche de oración, un mensaje sencillo, Padre, que nos habla de tus maravillas. Señor, que a veces no nos damos cuenta que estamos descendiendo y descendiendo. Tú nos dices que no necesitamos tocar el fondo, porque si desde un comienzo oramos a ti y tú nos hablas, o a través de personas, a través de un versículo, a través de una vivencia y un testimonio, Señor, que no hagamos oídos sordos a tu llamado, que no nos neguemos a la oportunidad que tú nos das para reconciliarnos contigo o para comprometernos más contigo. Yo presento delante de tu altar, Señor, todos mis hermanos, los que están aquí, los que nos escuchan, los que nos ven, Padre maravilloso de la gloria. Yo mismo me presento delante de tu altar y nuestros familiares, Señor. Ayúdanos, Señor, como decía la canción, mi Señor, que vamos escalando peldaños y que esperamos en ti, Señor, que ya viene la recompensa, que no volvamos atrás, que sintamos que tenemos todo en nuestras vidas y tú estás a nuestro lado, Señor.
Fortalece las rodillas cansadas y débiles, aquella persona que hoy tal vez siente que no tiene sentido su vida, que para qué seguir en este caminar cristiano. Señor, tócale, háblale, Señor. Llena su boca de tu palabra, Señor, que le puedes hablar en sueños, en visiones, y que nos utilices a nosotros, Señor, para dar la palabra a otros. Aún nosotros cansamos que podemos darle una palabra a otra persona, al que está necesitado, Señor. Capacítanos para poder ir a las naciones, para poder ir a darle a otros de lo que tú nos has dado, Señor. Y si algún momento, Señor, hemos ido a la izquierda, hemos querido oír de ti, gracias por tu palabra de hoy, que nos consuela, que nos reargulle y que nos dice que tú nos estás esperando y que tú estás a la distancia de una oración sincera, Señor. Ayuda y capacita a tu pueblo en estos tiempos para que lo que está pasando en ese letargo espiritual, en ese que a veces pudiendo buscar de ti buscamos otras cosas, no sea más así en nosotros y en nuestras familias. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta preciosa, maravillosa noche. Amén y amén. Señor, queremos orar por las ofrendas, por los diezmos. Señor, bendice al dador alegre, Señor. Ayuda a aquel que no tiene un empleo, que no tiene cómo ofrendar, cómo diezmar. Capacítanos y ayúdanos en todas las